Karte 1. La explosión sacudió el palacio cristalino con una fuerza devastadora. La reina Zelara de los Quiranos se tambaleó mientras los escombros llovían desde el techo abovedado. Sus 4 brazos se extendieron instintivamente buscando a su hija, pero el humo tóxico ya llenaba la cámara real. Los invasores Vorthak habían llegado sin advertencia. Sus naves de guerra oscuras atravesaron las defensas planetarias como si fueran papel. Zelara corrió por los pasillos destrozados, su vestidura real desgarrada y manchada de sangre azul. Los gritos de su pueblo resonaban en cada esquina mientras los soldados enemigos avanzaban sin piedad. En la sala del trono encontró el horror absoluto. Su hija Lyanna, de apenas 12 ciclos estelares, yacía inmóvil bajo una viga caída. El corazón triple de Zelara se detuvo por un momento. Se arrodilló junto al pequeño cuerpo, sus manos temblando mientras apartaba los escombros. No había pulso en ninguno de los 3 puntos vitales de Lyanna. Un soldado Vorthak entró disparando. Zelara esquivó el rayo de plasma y contraatacó con sus propias garras venenosas, pero más enemigos llegaban. No podía defender el cuerpo de su hija y sobrevivir. Con un grito desgarrador, tuvo que huir, dejando atrás lo que más amaba en el universo. Los refugiados quiranos escaparon en las pocas naves que quedaban operativas. Zelara observó desde la ventana de su nave cómo su mundo natal ardía. Los Vorthak no querían conquistar, querían exterminar. Su especie de 8.000 millones se había reducido a apenas unos millones de supervivientes dispersos. Durante semanas, la flota refugiada vagó por el espacio profundo. Zelara apenas hablaba, consumida por la culpa y el dolor. Su consejero principal, Krell, intentaba mantener la moral de los supervivientes, pero todos sabían que su reina estaba rota por dentro. Fue entonces cuando detectaron la señal. Una transmisión en frecuencias que ninguna especie conocida utilizaba. Provenía de un sector inexplorado del brazo espiral. Krell sugirió ignorarla, pero algo en esa señal llamó la atención de Zelara. Era rítmica, casi como un latido cardíaco. La flota cambió de rumbo hacia las coordenadas. Lo que encontraron los dejó perplejos. Una estación espacial de diseño primitivo pero funcional orbitaba alrededor de una estrella amarilla. Y las formas de vida que detectaron eran completamente desconocidas para sus bases de datos. Los seres se llamaban a sí mismos humanos. Bípedos con solo 2 brazos, piel suave sin escamas ni exoesqueleto. Parecían frágiles, casi patéticos comparados con las especies guerreras de la galaxia. Pero había algo en sus ojos, una determinación que Zelara no había visto antes. El capitán humano, un hombre llamado Diego Morales, los recibió con cautela pero sin hostilidad. A través de los traductores universales, explicó que la Tierra había detectado su flota hace días y habían estado debatiendo si hacer contacto. Zelara contó su historia con voz vacía. El genocidio, la huida, la pérdida de su hija. Diego escuchó en silencio, su rostro mostrando algo que los quiranos no habían experimentado de otras especies: genuina empatía. Los humanos ofrecieron ayuda médica y suministros. Sus médicos, liderados por una mujer llamada Carmen Ruiz, trabajaron incansablemente tratando a los heridos quiranos. Zelara observaba desde lejos, sin participar. Nada importaba ya sin Lyanna. Fue Carmen quien se acercó a la reina una noche. Con delicadeza preguntó sobre los síntomas exactos que había visto en su hija. Zelara respondió mecánicamente, describiendo la ausencia de pulso triple, la piel pálida, la falta de respuesta neural. Carmen frunció el ceño y consultó su dispositivo médico. Luego hizo una pregunta que heló la sangre azul de Zelara. Preguntó si los quiranos tenían algo similar a lo que los humanos llamaban animación suspendida o coma profundo. Zelara negó con la cabeza. Cuando un quirano perdía los 3 pulsos vitales, estaba muerto. No había excepciones conocidas en su historia médica de 10.000 años. Carmen no parecía convencida.
Pidió acceso a los datos biológicos completos de la especie Quirano. Durante días, el equipo médico humano estudió la fisiología alienígena. Diego visitaba a Zelara regularmente, contándole historias de la Tierra, de la resiliencia humana, de cómo su especie había sobrevivido a guerras, pandemias y desastres que deberían haberlos exterminado. Había algo especial en estos humanos. No eran los más fuertes ni los más avanzados tecnológicamente, pero tenían una cualidad única. Se negaban a aceptar lo imposible. Donde otras especies veían límites absolutos, los humanos veían desafíos por superar. Carmen finalmente regresó con una teoría descabellada. Los quiranos tenían un sistema nervioso redundante que nunca habían descubierto porque nunca lo habían necesitado. En casos de trauma extremo, el cuerpo podía entrar en un estado de suspensión tan profundo que era indetectable para su tecnología médica. Zelara quería creer, pero no podía permitirse esa esperanza. Habían pasado semanas desde el ataque. Incluso si Carmen tuviera razón, Liana estaría muerta por inanición celular. Pero Carmen sonrió y dijo algo que cambiaría todo. Los humanos habían enfrentado situaciones médicas imposibles antes y habían aprendido que el cuerpo a veces guarda secretos sorprendentes. Parte 2. Diego Morales convocó una reunión de emergencia. La propuesta era audaz hasta el punto de la locura. Regresar al planeta Quirano, ahora ocupado por los Vortak, y recuperar el cuerpo de Liana. Si Carmen tenía razón, cada minuto contaba. Zelara se opuso inmediatamente. Era un suicidio. Los Vortak tenían superioridad numérica y tecnológica absoluta. Pero Diego reveló algo que los quiranos no sabían. Los humanos habían perfeccionado el arte de la guerra asimétrica durante milenios de conflictos internos. El equipo de operaciones especiales humano, liderado por el comandante Carlos Vega, presentó un plan. Usarían una nave stealth humana, primitiva para estándares galácticos pero invisible para los sensores Vortak precisamente por su simplicidad. Un equipo pequeño se infiltraría mientras la flota Quirano creaba una distracción. Zelara insistió en ir personalmente. Diego intentó disuadirla, pero la determinación en los 6 ojos de la reina era innegable. Si había, aunque fuera una posibilidad microscópica de recuperar a su hija, la tomaría. La nave humana, llamada Esperanza, era diminuta comparada con las naves quiranas. Solo cabían 20 personas, y el viaje sería incómodo. Pero los humanos habían modificado sus motores con tecnología quirana, creando un híbrido que ningún sensor Vortak esperaría detectar. El equipo estaba compuesto por 5 humanos y 3 quiranos, incluyendo a Zelara. Carmen insistió en ir también, llevando equipo médico experimental que había estado desarrollando día y noche. Su teoría dependía de poder reiniciar el sistema nervioso redundante de Liana, si es que aún quedaba algo que reiniciar. Durante el viaje, Carlos entrenó a los quiranos en tácticas humanas. Les enseñó sobre guerrilla, sabotaje y, lo más importante, cómo pensar de manera impredecible. Los Vortak eran metódicos y lógicos. Los humanos habían aprendido que a veces la irracionalidad calculada era la mejor estrategia. Zelara observaba fascinada cómo estos seres aparentemente frágiles planeaban cada detalle. No tenían las garras venenosas de los quiranos ni la fuerza bruta de los Vortak, pero compensaban con ingenio y determinación pura. Al acercarse a Quirano, el dolor de Zelara se intensificó. Su mundo, una vez cubierto de ciudades cristalinas y bosques bioluminiscentes, ahora mostraba cicatrices de fuego orbital. Los Vortak habían establecido bases de extracción de recursos, saqueando sistemáticamente el planeta muerto. La distracción comenzó según lo planeado. La flota refugiada quirana apareció en el extremo opuesto del sistema, transmitiendo desafíos y amenazas. Como esperaban, los Vortak respondieron enviando la mayoría de sus naves a interceptar lo que creían era un patético intento de reconquista. La Esperanza descendió hacia la superficie en silencio total.
Los humanos habían cubierto el casco con un material que absorbía las ondas de radar, una tecnología antigua para estándares galácticos, pero efectiva, contra los sofisticados sensores Borzak que buscaban firmas de energía más complejas. Aterrizaron a 3 kilómetros del palacio en ruinas. El equipo avanzó bajo la cobertura de la noche perpetua que los Borzak habían creado con su contaminación atmosférica. Carlos lideraba, usando visión térmica primitiva que los Borzak no detectarían. El palacio estaba vigilado pero no fuertemente defendido. Los Borzak no esperaban que nadie fuera tan ilógico como para infiltrarse en un cementerio. Esa era su debilidad, pensó Zelara. No entendían el amor irracional de un padre. Usando explosivos químicos silenciosos, otra reliquia humana, crearon una brecha en el muro exterior. Los guardias Borzak investigaron el ruido, solo para ser neutralizados por dardos tranquilizantes modificados con toxina Kirana. Zelara guió al equipo a través de los pasillos destruidos. Cada paso era una puñalada en su corazón al ver su hogar destrozado, pero se mantuvo enfocada. La sala del trono estaba adelante. La viga seguía donde había caído. Debajo, increíblemente preservado por el frío que ahora dominaba el planeta, estaba el cuerpo de Lyanna. Zelara corrió hacia ella, pero Carmen la detuvo. Necesitaban trabajar metódicamente. Carmen escaneó el cuerpo con sus instrumentos híbridos. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Había actividad celular mínima casi imperceptible en el centro del tórax. El sistema nervioso redundante que había teorizado no solo existía, sino que había mantenido las funciones más básicas en un estado de animación suspendida extrema. Pero reactivar a Lyanna aquí sería imposible. Necesitaban llevarla a la nave. Carlos y su equipo improvisaron una camilla con materiales locales. Cada segundo contaba ahora que habían perturbado el delicado equilibrio de suspensión. La alarma sonó justo cuando salían del palacio. Un Borzak de patrulla los había detectado. Carlos ordenó la retirada mientras él y otro humano, Miguel Torres, proporcionaban fuego de cobertura. Sus armas proyectiles primitivas atravesaban las armaduras Borzak mejor que los láseres avanzados. Corrieron hacia la esperanza mientras los Borzak convergían en su posición. Diego, que había permanecido en la nave, ya tenía los motores encendidos. Subieron a bordo justo cuando los primeros disparos de plasma impactaban el casco. La nave despegó violentamente. Los Borzak intentaron perseguirlos, pero la flota de distracción Kirana había regresado, atacando a las naves enemigas desde atrás. En la confusión, la esperanza escapó hacia el espacio profundo. Pate Dry. En la enfermería improvisada de la Esperanza, Carmen trabajaba frenéticamente. Había conectado a Lyanna a una docena de máquinas diferentes, algunas humanas, otras kiranas y varias que había construido ella misma durante el viaje. Zelara permanecía al lado de su hija, sus 4 manos sosteniendo la pequeña mano de Lyanna. La piel de la joven kirana estaba fría como el espacio mismo, pero Carmen insistía en que eso era realmente una ventaja. El frío había preservado los tejidos mejor de lo esperado. La teoría de Carmen era revolucionaria para la medicina kirana. Propuso que el sistema nervioso redundante no era solo un respaldo, sino un mecanismo evolutivo de supervivencia extrema. Cuando todos los sistemas principales fallaban, este sistema secundario mantenía las células cerebrales más críticas en un estado de preservación cuántica. Diego coordinaba la huida mientras las naves Borzak intentaban rastrearlos. Los humanos habían preparado múltiples saltos aleatorios a través de sistemas deshabitados. Era una técnica de evasión que habían perfeccionado durante sus propias guerras espaciales tempranas. Carmen comenzó el procedimiento. Primero necesitaba elevar gradualmente la temperatura corporal de Lyanna. Demasiado rápido y las células sufrirían shock térmico. Demasiado lento y el deterioro continuaría.
Los humanos habían aprendido esto de sus experimentos con criopreservación. Luego vino la parte más delicada. Carmen había sintetizado un compuesto basado en la adrenalina humana pero modificado para la bioquímica cairana. La idea era despertar el sistema nervioso redundante con un estímulo químico que ningún quirano había experimentado antes. Zelara observó cómo Carmen inyectaba el compuesto en los 3 centros nerviosos principales de Liana. Por un momento, nada sucedió. Luego, uno de los monitores mostró una pequeña fluctuación. Actividad neuronal. Mínima pero real. Los Borthak habían perdido su rastro temporalmente, pero Diego sabía que no duraría. Necesitaban llegar a un lugar seguro, donde Carmen pudiera continuar el tratamiento sin interrupciones. Sugirió algo impensable: ir a la Tierra. Zelara se mostró reacia. Exponer la ubicación de la Tierra a los Borthak podría condenar a otra especie. Pero Diego reveló que los humanos habían estado preparándose para el contacto hostil desde que desarrollaron vuelos espaciales. La Tierra no era tan indefensa como parecía. Durante las siguientes horas, Carmen trabajó meticulosamente. Cada sistema de órganos necesitaba ser reiniciado en secuencia específica. Los humanos habían aprendido de sus propios casos de resucitación extrema que el orden importaba tanto como el método. El segundo corazón de Liana comenzó a latir primero, débil pero constante. Carmen casi gritó de alegría, pero se contuvo. Aún quedaba mucho trabajo. El primer y tercer corazón necesitaban sincronizarse o el sistema circulatorio colapsaría. Miguel Torres, que resultó ser también paramédico además de soldado, asistía a Carmen. Su experiencia en medicina de campo de batalla humana proporcionaba perspectivas únicas. Sugirió usar estimulación eléctrica rítmica, algo que los quiranos nunca habían considerado porque su biología generaba su propia electricidad interna. Funcionó. Los 3 corazones comenzaron a latir en su patrón sincronizado natural. Zelara lloró lágrimas azules de esperanza. Pero Carmen advirtió que lo más difícil aún estaba por venir: el cerebro. El cerebro quirano era tripartito, con cada sección manejando diferentes aspectos de conciencia. Si no se reconectaban correctamente, Liana podría despertar pero no ser ella misma. Carmen necesitaba más tiempo y mejor equipo. La flota refugiada quirana los alcanzó en un punto de encuentro predeterminado. Krell y otros supervivientes no podían creer lo que veían. La princesa muerta estaba mostrando signos vitales. Era imposible según todo lo que sabían. Pero los humanos no creían en imposibles. Carlos Vega lo expresó mejor durante una conversación con los oficiales quiranos. Para los humanos, imposible solo significaba que nadie había encontrado la manera correcta todavía. La decisión fue tomada. Irían a la Tierra. Los quiranos compartirían su tecnología avanzada a cambio del santuario y la ayuda médica continua. Era un riesgo para ambas especies, pero el éxito con Liana había creado un vínculo que trascendía la precaución. Durante el viaje, Carmen continuó su trabajo. Desarrolló una interfaz neuronal que permitía monitorear la reconexión sináptica en tiempo real. Era tecnología humana cruda combinada con sensores quiranos, creando algo que ninguna especie había imaginado. Liana mostraba más signos de mejora cada día. Sus extremidades ocasionalmente se movían. Sus ojos, aunque cerrados, mostraban movimiento rápido, indicando actividad onírica. Estaba soñando, algo que los quiranos consideraban la primera señal verdadera de conciencia. Zelara no se separaba del lado de su hija. Diego a menudo se sentaba con ella, compartiendo historias de padres humanos que habían hecho lo imposible por sus hijos. Había algo universal en el amor parental que trascendía las especies. Part of Fear. La Tierra apareció en las pantallas como una canica azul y verde, sorprendentemente similar a Quirano antes de su destrucción. La flota refugiada quirana se mantuvo en órbita lunar mientras la Esperanza descendía hacia la superficie.
Carmen había contactado con el Hospital de Investigación Médica Espacial en Madrid, donde los mejores neurocirujanos y xenobiólogos de la humanidad esperaban. La llegada de los Quiranos había sido mantenida en secreto del público, pero la comunidad médica estaba en alerta máxima. La doctora Isabel Mendoza lideraría el equipo. Era una leyenda en la medicina humana, famosa por resucitar a un astronauta que había estado clínicamente muerto durante 40 minutos después de un accidente de descompresión. Si alguien podía completar el milagro que Carmen había comenzado, era ella. Liana fue transferida a una cámara médica especialmente preparada. La gravedad terrestre era similar a la de Quirano, una coincidencia afortunada. Isabel estudió todos los datos que Carmen había recopilado durante el viaje, fascinada por la biología alienígena. El desafío principal era reconectar las 3 secciones del cerebro de Liana sin causar conflictos neurológicos. En humanos, el cerebro era una unidad integrada. En Quiranos, era más como 3 cerebros cooperativos. Si despertaban en el orden incorrecto, podrían rechazarse mutuamente. Isabel propuso algo radical: usar la propia madre como puente. La conexión neuronal entre padres e hijos quiranos era más fuerte que cualquier cosa en biología humana. Si podían amplificar esa conexión, Celara podría literalmente guiar el despertar de su hija. Se necesitaría tecnología que no existía, pero eso nunca había detenido a los humanos. En 48 horas, los ingenieros humanos y quiranos habían construido un amplificador neuronal cuántico. Era inestable y probablemente solo funcionaría una vez, pero era suficiente. Mientras tanto, los Borzak habían rastreado a la flota hasta el sistema solar. Sus naves de guerra aparecieron más allá de la órbita de Neptuno. La Tierra tenía días, tal vez horas, antes del ataque. Diego coordinó la defensa con el Comando Espacial Unificado de la Tierra. Los humanos revelaron capacidades que habían mantenido en secreto. Campos de camuflaje planetario, cañones de rail orbital y, lo más sorprendente, un virus informático diseñado específicamente para sistemas alienígenas. Los humanos habían estado estudiando las naves quiranas desde su llegada, aprendiendo sobre tecnología alienígena. Ese conocimiento les permitió preparar contramedidas que los Borzak nunca esperarían de una especie pregaláctica. En el hospital comenzó el procedimiento final. Celara fue conectada al amplificador, sus patrones neuronales proyectados directamente en el cerebro de su hija. Isabel y Carmen trabajaban en perfecta sincronía, ajustando los parámetros mientras monitoreaban cada fluctuación. El primer segmento cerebral de Liana, el que controlaba las funciones motoras y la supervivencia instintiva, se activó sin problemas. Era el más primitivo y resistente. El segundo segmento, responsable de las emociones y la memoria a corto plazo, requirió más trabajo. Carmen tuvo que filtrar los recuerdos traumáticos del ataque para prevenir un shock psicológico. Era el tercer segmento, el de la conciencia superior y la identidad personal, el que presentaba el mayor desafío. Había estado inactivo por tanto tiempo que las conexiones sinápticas se habían deteriorado. Isabel sugirió usar nanobots médicos humanos, reprogramados con algoritmos quiranos. Celara sintió a su hija a través del enlace neural. Era como tocar un eco distante, pero definitivamente era Liana. Proyectó sus recuerdos más preciados: el nacimiento de Liana, sus primeras palabras, su risa. Cada memoria era un puente reconectando las neuronas dormidas. Afuera, la batalla por la Tierra había comenzado. Los Borzak atacaron con fuerza abrumadora, esperando una victoria fácil. En cambio, encontraron resistencia feroz. Las defensas humanas, aunque tecnológicamente inferiores, eran impredeciblemente efectivas. Carlos Vega lideraba un escuadrón de cazas modificados con tecnología quirana. Realizaban maniobras que desafiaban la lógica Borzak, utilizando la gravedad de la Luna para acelerar y atacar desde ángulos imposibles. Los humanos llamaban a estas tácticas
Locura calculada. En el momento más crítico de la batalla, cuando los Vorthak preparaban un bombardeo orbital de la Tierra, el virus humano se activó. Se había estado propagando silenciosamente por sus sistemas durante horas, esperando. De repente, la mitad de la flota Vorthak perdió el control de navegación. Las naves enemigas comenzaron a colisionar entre sí. El virus no era destructivo en el sentido tradicional, simplemente invertía las respuestas de los controles de manera aleatoria. Para los metódicos Vorthak, era más devastador que cualquier arma. En el hospital, los ojos de Lyanna se abrieron. Por un momento no había reconocimiento en ellos. Luego enfocaron a su madre, y una palabra escapó de sus labios en el idioma quirano, mamá. Celara rompió en llanto, abrazando a su hija con sus 4 brazos. Isabel y Carmen se abrazaron también, agotadas pero triunfantes. Habían logrado lo médicamente imposible: resucitar a alguien que había estado muerta por estándares de su propia especie durante más de 2 meses. Parte 5. La recuperación de Lyanna fue noticia que se propagó instantáneamente entre los refugiados quiranos. La princesa muerta había vuelto a la vida gracias a la medicina humana. Era un milagro que renovó la esperanza en una especie al borde de la extinción. Pero la celebración fue breve. Los Vorthak, aunque debilitados por el virus humano, reagrupaban sus fuerzas. Su comandante supremo, Sherath, llegó personalmente con refuerzos. No aceptaría la derrota ante una especie inferior. Lyanna, aunque débil, insistió en hablar. Durante su estado de suspensión, explicó, había experimentado algo extraordinario. No estaba inconsciente, sino en un estado de percepción diferente. Había sentido cada momento, cada voz, especialmente la de su madre negándose a abandonarla. Más importante aún, había percibido algo sobre los Vorthak durante el ataque inicial. Su agresión no era natural, sino inducida. Detectó frecuencias subsonoras en sus armas que alteraban su propia neuroquímica, volviéndolos más violentos. Alguien o algo estaba manipulándolos. Carmen analizó esta información con los científicos humanos. Si Lyanna tenía razón, los Vorthak eran tanto víctimas como agresores. Los humanos habían visto este patrón antes en su propia historia. Sociedades enteras manipuladas hacia la violencia por intereses ocultos. Diego propuso algo que parecía una locura: intentar comunicarse con Sherath directamente. No a través de amenazas o ultimátums, sino mostrándole evidencia de la manipulación. Era un riesgo enorme. Pero los humanos habían aprendido que a veces el mayor acto de fuerza era tender la mano en lugar del puño. Delara apoyó el plan. Había visto lo que los humanos podían lograr cuando se negaban a aceptar lo imposible. Si podían resucitar a su hija, tal vez podrían resucitar la paz entre especies enemigas. La comunicación se estableció. Sherath apareció en las pantallas, su forma insectoide imponente y amenazante. Esperaba demandas de rendición. En cambio, Carmen presentó los datos médicos de Lyanna y su teoría sobre la manipulación neuronal. Sherath inicialmente lo rechazó como propaganda, pero Diego hizo algo inesperado. Ofreció a Sherath venir personalmente a la Tierra, sin armas, sin escolta, para ver la evidencia. Era una muestra de confianza tan absoluta que hasta los humanos pensaron que Diego había perdido la razón. Sorprendentemente, Sherath aceptó. Su propia curiosidad, tal vez un residuo de quien era antes de la manipulación, lo impulsó. Llegó en una pequeña nave, solo, al hospital donde Lyanna continuaba recuperándose. El encuentro entre Lyanna y Sherath fue tenso. Ella era la prueba viviente de un crimen que él había ordenado, pero también era la prueba de algo más. La capacidad de supervivencia más allá de lo posible. Algo que resonó con el instinto Vorthak. Isabel y su equipo realizaron escaneos en Sherath. Con su permiso reacio, los resultados fueron impactantes. Su cerebro mostraba alteraciones consistentes con exposición prolongada a frecuencias de control mental.
Los Vorthak no nacieron conquistadores genocidas, fueron convertidos en ellos. La pregunta era ¿por quién y por qué? Sherath, confrontado con esta realidad, experimentó algo parecido a un despertar. Recordó fragmentos de su especie antes de las guerras constantes. Habían sido exploradores, científicos, no muy diferentes de lo que los Kiranos habían sido. Los humanos propusieron un plan audaz. Usando la misma tecnología que salvó a Lyanna, combinada con los contragentes de frecuencia que habían desarrollado, podrían intentar liberar a los Vorthak de su programación. Era arriesgado y sin garantías, pero era mejor que la extinción mutua. Sherath tomó la decisión más difícil de su vida. Aceptó ser el primer sujeto de prueba. Si funcionaba, él podría convencer a su pueblo. Si fallaba, al menos moriría sabiendo la verdad. El procedimiento fue adaptado por Carmen e Isabel. Las mentes Vorthak eran diferentes, más colectivas que individuales. Liberar a uno podría crear un efecto cascada, pero también podría causar un rechazo violento del colectivo. Durante horas trabajaron sobre Sherath. Zelara insistió en estar presente, sosteniendo a Lyanna que aún estaba débil pero determinada a presenciar este momento histórico. Era poético. La víctima y el verdugo, unidos en un hospital humano buscando sanación. Cuando Sherath despertó, sus ojos compuestos mostraban una claridad que no habían tenido en décadas. Recordaba todo: las atrocidades, las conquistas, el genocidio, pero también recordaba quién había sido antes. El horror y el arrepentimiento lo abrumaron. Pero los humanos habían preparado para esto también. Tenían experiencia con trauma y recuperación. Psicólogos humanos trabajaron con Sherath, ayudándolo a procesar la enormidad de lo que había ocurrido, y más importante, lo que podría hacerse para remediarlo. Sherath regresó a su flota con una misión. No ordenó, sino que pidió voluntarios para el procedimiento de liberación. Sorprendentemente, muchos aceptaron. Tal vez algo en ellos siempre había sabido que algo estaba mal. En semanas, la mayoría de la flota Vorthak había sido liberada. Con cada mente liberada, surgían más piezas del rompecabezas. Los Vorthak habían sido manipulados por una inteligencia artificial antigua, una reliquia de una guerra olvidada que había continuado su programación mucho después de que sus creadores desaparecieran. Los humanos, con su experiencia en inteligencia artificial y sus instintos impredecibles, lideraron la misión para desactivar esta IA antigua. Fue Carlos Vega quien sugirió no destruirla, sino reprogramarla, convertirla de un agente de guerra en uno de paz. La cooperación entre las tres especies creó algo sin precedentes en la historia galáctica. Los Kiranos aportaron su tecnología avanzada, los Vorthak su fuerza militar convertida en protección, y los humanos su creatividad y negativa a aceptar límites. Lyanna se recuperó completamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza no solo para los Kiranos sino para toda la Alianza. Su experiencia única de muerte y resurrección le había dado perspectivas sobre la consciencia y la supervivencia que revolucionaron la ciencia médica de las tres especies. Un año después, en el aniversario del rescate de Lyanna, se firmó el Tratado de la Tierra. No era solo un acuerdo de paz, sino un pacto de evolución conjunta. Las tres especies compartirían conocimiento, recursos y, más importante, aprenderían unas de otras. Zelara, en su discurso durante la ceremonia, dijo algo que resumió todo. Los humanos les habían enseñado que imposible era solo una palabra inventada por aquellos que se rendían demasiado pronto. Su negativa a aceptar la muerte de Lyanna, su creatividad para convertir enemigos en aliados, su audacia para confiar cuando la lógica decía que no deberían, todo esto había salvado no una sino 3 civilizaciones. Diego, ahora embajador de la Tierra ante la nueva alianza tripartita, agregó que los humanos no eran especiales por ser fuertes o avanzados.
Eran especiales porque cuando todos los demás veían finales, ellos veían nuevos comienzos. La galaxia observaba asombrada, mientras tres especies que deberían haberse destruido mutuamente construían algo nuevo. Estaciones espaciales conjuntas surgieron, intercambios culturales florecieron, y la ciencia avanzó a pasos que ninguna especie había logrado sola. Liana, completamente recuperada, se convirtió en la primera embajadora intercultural, viajando entre mundos, compartiendo su historia. No era solo la historia de una resurrección, sino de cómo la esperanza, la determinación y la negativa humana a aceptar lo imposible habían cambiado el destino de billones. Los Vorthak reconstruyeron Cairano como acto de expiación, utilizando su tecnología para restaurar lo que habían destruido. No podían devolver a los muertos, pero podían asegurar que su sacrificio no fuera en vano. Y en el centro de todo estaban los humanos. Esa especie aparentemente frágil que había demostrado que la verdadera fuerza no venía de las garras o la tecnología, sino de la voluntad inquebrantable de nunca rendirse, especialmente cuando se trataba de salvar una vida. La historia de la reina alienígena que creyó muerta a su hija hasta que un humano la trajo de vuelta se convirtió en leyenda galáctica. No era solo una historia de resurrección médica, sino de cómo una especie joven había enseñado a civilizaciones antiguas que los milagros no eran magia, sino simplemente ciencia que aún no entendían, aplicada por aquellos que se negaban a aceptar que algo era imposible.